Capítulo 59. No hay victoria sin sufrimiento. Resumen. No hay victoria sin sufrimiento. J.R.R. Tolkien. All for One se rió condescendientemente mientras sacudía los restos de clones destruidos de sus manos. Aunque toda esta gente te ayude, no puedes vencerme, Olmigt, se burló el hombre mientras recibía otro puñetazo. Con el puño del héroe en su mano, a All for One le creció una especie de púa en la palma de la mano, clavándosela en el puño de Olmigt. Le había dado por fanfarronear y presumir, incluso en medio de la batalla, y eso estaba cabreando a Kai. Patético, ¿no crees? Olmigt retrocedió, apartando su puño ensangrentado. Echó un codo hacia atrás y apartó a All for One con él, saltando hacia atrás para evaluar la situación antes de lanzar su siguiente ataque. Qué patético es que te rebajes a secuestrar niños indefensos, All for One. Voy a acabar con esto esta noche. No volverás a lastimar a nadie. ¿No dijiste eso la última vez que peleamos? All for One volvió a reír. Aunque parecía indiferente, para cualquiera que supiera interpretar a un hombre como él, se mostraba cauteloso. Observando, preparándose. All for One inclinó la cabeza, girándose hacia Kai. ¿Por qué no le preguntamos a alguien que no sea un idiota que piensa con los puños? ¿Qué opinas, Kumicho-san? ¿Crees que de verdad puedes vencerme? Kai entrecerró los ojos con una mirada maliciosa. Hundió las manos en el hormigón bajo sus pies y lo superó, lanzando lanzas de piedra hacia All for One. Las esquivó con facilidad, pero esto le dio a Olmigt la oportunidad de asestarle un puñetazo particularmente durísimo en las costillas. No estoy aquí para vencerte, All for One. Estoy aquí para matarte. Hay una gran diferencia. ¿Ah, sí? ¿Y cómo planeas hacer eso exactamente? All for One se burló tras recuperarse del puñetazo. Olmigt no le dio tiempo al villano para relajarse, y Kai seguía buscando su oportunidad perfecta. El momento que necesitaba para clonarse lo suficiente para el contacto físico. Eres una reliquia del pasado, Chisaki Kai. El mundo ya no te necesita. Kai tuvo que esquivar a otro Nomu, dándole un golpe en el brazo sin siquiera mirarlo mientras explotaba tras él. Mi mundo es diferente al tuyo, todos para uno. Y quienes viven en mi mundo me buscan en busca de guía, la cual debo seguir brindándoles. Un hombre que finge ser un gran mal jamás entendería lo que significa ser un verdadero líder. Al final, caerás como todos los demás, ni siquiera tendrás tiempo de darte cuenta de que estás muerto cuando llegue a ti. All for One soltó otra carcajada. ¡Qué afirmación tan atrevida! Me gustaría verte intentarlo. Quizás incluso te dé una oportunidad algún día, cuando necesite reírme un poco. Izuku siguió corriendo como si fuera todo lo que debía ser. Podía ver algunas calles laterales apareciendo ahora que casi había salido del complejo de almacenes. Lugares donde podía esconderse, menos abiertos que la enorme zona en la que se encontraba antes. Shigaraki no lo sabía, pero Izuku se sentía como en casa en la ciudad. Sabía cómo escapar de la gente, cómo luchar y cómo hacer todo tipo de cosas en entornos como este. Así fue como logró salir tan bien parado en esa pelea contra Bakugou durante los exámenes finales. Sin embargo, tan cerca de la ciudad, Izuku no contaba con clones de su familia que lo respaldaran. Todos estaban ocupados con All for One y los Nomu. Solo él, Mimi y Eri corrían solos. Si no puedes tomar la decisión correcta, Midoriya. El grito furioso de Shigaraki llegó desde atrás. Lo estaba alcanzando. Debió de haber esquivado al clon de Chisaki. Entonces no sirves para nada. Puedes morir como todos los demás mocosos héroes a los que tanto pareces querer. Mierda, Midoriya. Mimiki intentó apartar a Izuku, pero no con la suficiente rapidez. Shigaraki se acercó lo suficiente como para rozarle el brazo con la mano. Shigaraki era rápido, más rápido que ambos. Los 5 dedos de la mano del villano hicieron contacto por un instante. Lo suficiente como para descomponer la manga de su camisa y alcanzar la piel de abajo, al menos. Mientras Izuku corría, sintió que la piel de su brazo se tensaba como si se estuviera secando de golpe, y luego empezó a desmoronarse dolorosamente. Su expresión se contrajo de dolor y tropezó, aunque hizo todo lo posible por disimularlo por el bien de Eri.
Sin embargo, no pareció servir de mucho, porque parecía que estaba a punto de llorar de nuevo cuando abrió brevemente los ojos y vio lo que le pasó. Izumi, ¿estás herido, Izumi? El cuerno de Eri empezó a brillar mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. La herida en su brazo se retorció y se cerró mientras su don se centraba en él por un instante. Y entonces, por primera vez, Izuku vio a su hermana pequeña con cara de enfado. Miraba fijamente a Shigaraki, pareciéndose demasiado a su padre por una fracción de segundo. No lastimes a mi hermano mayor. Shigaraki, que seguía de cerca tras él, no tuvo tiempo de reaccionar cuando el don de Eri se desató tras Izuku, apuntándolo directamente. El villano se quedó paralizado como un ciervo ante los faros, levantando los brazos para bloquear su cegadora luz. Quítate del camino. Uno de sus aliados, el hombre de la cicatriz, intervino para intentar sacarlo de ahí, solo para acabar envuelto en su don por unos instantes. Después de que el hombre de la cicatriz derribara a Shigaraki, ambos resultaron muy diferentes. Habían sido rebobinados varios años por la peculiaridad de Eri. Ambos parecían adolescentes ahora, incluso unos años más jóvenes que el propio Izuku. El cabello de Shigaraki era un poco más oscuro, más cercano al negro que al azul, y su apariencia era menos seca, menos demacrada. El hombre de la cicatriz estaba, bueno, ahora sin cicatrices, de hecho. Su piel era clara, suave y sin grapas, y su cabello negro había cambiado a un blanco puro y brillante. Claramente, habían retrocedido bastante tiempo gracias al don de Eri en su ataque de ira. El hombre de la cicatriz pareció darse cuenta primero de lo que les había sucedido, y se miró con ojos abiertos y frenéticos. Guardó silencio un momento, y luego se echó a reír. Salvaje, descontrolado y horrible, rió, hasta que su risa se convirtió en un sollozo. Todos estos bichos de la Liga de Villanos están locos, exclamó Mimik, animándolo a seguir tirando de su brazo, ya curado. Izuku se apresuró a subir, sujetando a Eri con fuerza con el otro brazo. Ella lloraba en silencio, ocultando la cara contra su cuello. Izuku le murmuró suavemente a su hermana pequeña, mientras él y Mimik seguían corriendo. Lo hiciste bien, Eri, solo, SHHH, está bien. Ya no necesitas usar tu don, todo irá bien. Yo no estaría tan seguro. Izuku apenas tuvo tiempo de ver que Maknae había aparecido poco después de Shigaraki y el hombre, ahora sin cicatrices. Sacó de su espalda lo que parecía un imán enorme, y al sostenerlo, Izuku sintió que todo su cuerpo se sacudía y era empujado hacia ella. Solo tuvo tiempo de darse cuenta de que él y Mimik brillaban de azul. Entonces, con una velocidad asombrosa, salió despedido de Mimik y se dirigió hacia Maknae a gran velocidad. Con la rapidez del ataque, Eri se escapó de sus brazos y golpeó el suelo con fuerza, despellándose las rodillas y las manos al intentar sujetarse. Izuku se estrelló contra el imán de Maknae y su visión se nubló por la fuerza del impacto. Maknae lo tiró al suelo, clavándole su imán en la espalda y dejándolo sin aliento con un movimiento rápido. Quieto. Esto terminará pronto. Imita. Logró decir Izuku con un jadeo al ver a su aliado tendido a cierta distancia de Eri. Llévate a Eri, corre. Mimik reconocía una orden al instante. Y aunque Eri gemía y clamaba por su hermano mayor, y a pesar del dolor que Mimik debía de sentir por sus propias heridas, el hombre se puso de pie, la levantó y siguió corriendo en lugar de Izuku. Maknae clavó aún más su imán en la espalda magullada de Izuku, frunciéndole el ceño. Debería haberlo hecho antes, lo tengo, jefe. El ahora adolescente Shigaraki se acercó a ellos. ¿Jefe? Maknae parpadeó con aire de búho. ¿De verdad eres tú? Sí, soy yo. El don de esa estúpida nos atrapó a Dabi y a mí, siseó Shigaraki. No sé qué demonios le pasó, pero sigo siendo el mismo, así que sigo al mando, aunque me vea así, ¿entiendes? Maknae se encogió de hombros. Si tú lo dices. Aún se oía el sonido de la lucha al otro lado del complejo, e Izuku aún podía oír al hombre sin cicatrices, al parecer Dabi, reír y llorar indistintamente. El propio Izuku intentaba recuperar el poco aliento que le quedaba con un imán gigante presionándolo.
Sentía como si la sangre le corriera por los oídos y su cuerpo crujiera bajo el peso que lo oprimía. Shigaraki le hizo un gesto brusco a Maknae para que lo levantara, así que ella agarró a Izuku por el hombro con el brazo libre y lo levantó, con la otra mano aún sujetando el imán. Ahora que estaba de pie, Izuku vio aparecer a Mr. Compress de entre dos almacenes detrás de su jefe. Parecía que por fin lo había alcanzado. Ahora Shigaraki miró fijamente a Izuku, con los ojos desorbitados y furioso. Mocoso, gruñó Shigaraki, furioso, y luego agarró su camisa con fuerza. Izuku la vio desmoronarse, dejando solo la camiseta interior, que no se había podido cambiar antes de que lo llevaran al campamento. Te di la oportunidad de deshacerte de quienes te hicieron daño y la escupes. La gente como tú, como yo, no tiene oportunidades como esa. Pensé que una persona sin peculiaridades, precisamente, lo entendería. Sin la camisa, Maknae perdió un poco el control sobre él. Así que lo agarró por la camiseta y lo levantó, y al tirar de ella, la camisa se subió lo suficiente como para hacer un descubrimiento muy desafortunado. Shigaraki la detuvo y le indicó a Maknae que girara a Izuku y la subiera aún más. En ese instante, los tatuajes de Izuku quedaron a la vista. De repente, Shigaraki comprendió, pero, por alguna razón, solo pareció enfadarse más con el descubrimiento. «Eres un yakuza», gritó histéricamente el adolescente Shigaraki, lo que hizo que Maknae lo volteara para que lo mirara mientras hablaba. «Podríamos haber trabajado juntos. ¿Para qué demonios te estabas metiendo con héroes? No eres». Izuku aprovechó la oportunidad en medio del desvarío de Shigaraki para patearlo con todas sus fuerzas en la rótula, lo que provocó un crujido espantoso y lo mandó al suelo. Izuku lo fulminó con la mirada, incluso cuando Maknae lo estranguló para ese movimiento en particular. A pesar del fuerte agarre del villano, Izuku pudo decir algunas palabras selectas. «Yo no ando con psicópatas». Maknae lo arrojó de vuelta al suelo, y la cabeza y las costillas de Izuku quedaron atrapadas en fragmentos afilados. Un ladrillo roto le hizo un corte feo en la frente, y un trozo de metal particularmente afilado le abrió un enorme agujero en la espalda de la camiseta antes de incrustarse en el costado. La sangre le goteaba en la cara, y entonces, ¡zas! Shigaraki había logrado levantarse y patearlo con toda su fuerza en el estómago. Izuku sintió que se iba a desmayar. «Izuni, ¡ayuda! Izuni». Sin embargo, el agudo grito de auxilio de Eri lo hizo volver en sí. Si algo pasaba, entonces él tenía que salir de allí y ayudar a Eri. Izuku agarró el tobillo de Maknae y le clavó las uñas en la piel, negándose a soltarla incluso cuando ella empezó a golpearlo repetidamente en la espalda y la cabeza con su imán para que lo soltara. Sintió que había aguantado 12 asaltos con Rappa al tercer golpe, y cuando su visión volvió a nublarse, pensó que podría fallar en su deber. Sin embargo, parecía que el destino tenía otros planes para él. Maknae alzó su imán para otro golpe, pero como una intervención divina, salió volando repentinamente cuando un puño le impactó la mandíbula en un uppercut increíblemente potente. Nada menos que Togata Mirio saltó del suelo, con su armadura de héroe completa, mientras los relámpagos crepitaban a su alrededor. Con una velocidad cegadora, se lanzó tras Shigaraki y Mr. Compress, barriendo las piernas de Mr. Compress y agarrando a Shigaraki por las muñecas en casi un solo movimiento. «Siento haber tardado tanto en llegar, Kouai». La expresión de Togata era la más seria que jamás había visto mientras balanceaba la ahora mucho más pequeño Shigaraki sobre su cabeza. Con las manos incapaces de alcanzar nada, Shigaraki solo pudo patear a Togata, pero gracias a su don, los pies del villano lo atravesaron. «Me costó encontrarte en este laberinto». Izuku levantó la vista y solo podía pensar en lo agradecido y aliviado que estaba de que los héroes hubieran llegado. No sabía cómo ni por qué lo habían encontrado, pero si lo habían hecho, entonces tal vez, solo tal vez, todos los miembros de su familia podrían salir de esto con vida, aunque no sanos. «Eri». Izuku se puso de pie con dificultad y se llevó la mano al costado para intentar detener la hemorragia del trozo de desecho alojado. «Tengo que ir a buscar a Eri». Togata sintió con firmeza. «Ve por ella, Midoriya. Yo me encargaré de todo y volveré para asegurarme de que estés a salvo, ¿de acuerdo?».
Mientras tanto, estos villanos y yo vamos a tener una charla agradable sobre cómo nadie golpea a mi Koua y se sale con la suya, pero no olvides que también vamos a hablar de esos tatuajes tuyos. Lo prometiste. Sí, tosió Izuku, limpiándose la sangre de los ojos y arrancándose el trozo de tela del costado. No sabía por qué, pero Togata de repente parecía menos preocupado que antes. Gracias Togata-senpai. Más temprano. Bueno, dijo el director Netsu sentado en el asiento trasero de su coche, con las manos cruzadas sobre el regazo y los ojos cerrados, pensativo. Sus respuestas. No me haré el tonto, no tiene sentido, ahora no. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es exactamente lo que quiere que responda? Vi los tatuajes de Midoriya nuestra primera noche en el campamento, empezó Mirio lentamente. Y entonces, escuché tu conversación anoche. Sir Nigiteye me pidió que escuchara porque pensó que sospechabas, contestando una llamada en el autobús. No sé cómo ni por qué, pero Midoriya es un yakuza, ¿verdad? Es el hijo del que hablabas. El que mencionaba la carta. La carta del paquete que te dio el padre de Midoriya, ¿verdad? Netsu dejó escapar un breve suspiro. Sí, tienes razón. Sir Nigiteye tenía una teoría, me pareció ridícula. Pero quizá no lo fuera. Mirio apretó los puños en el regazo. Midoriya debe de ser miembro del Shiya Saikai. Y usted trabaja con ellos. ¿Verdad, director? Sí, y yo también. Los ojos de Netsu finalmente se abrieron, mirando a Mirio con una expresión inescrutable. ¿Le has contado a tu mentor algo de lo que oíste? ¿De tus sospechas? Mirio apartó la mirada de la intensa mirada del director. No. Primero quería respuestas para mí. Y, ahora que tienes tus respuestas, ¿qué harás con ellas, Togata-kun? ¿Ir corriendo a tu mentor con la verdad que tanto ansiaba oír? ¿O te dejarás llevar por la curiosidad que sé que te quema? Lo veo claro en tu rostro. Quieres comprender, no solo saber. Mirio frunció el ceño y parecía particularmente afligido. ¿Cómo no iba a querer entenderlo? Es el director de una escuela de héroes, señor. Midoriya es mi Koua. Ya veo. La expresión de Netsu se volvió apenas menos aguda. Entonces, si quieres entender, vas a escuchar y oír todo lo que tengo que decir antes de responder. Oirás la versión de Midoriya y mía, y nada más, y obtendrás la comprensión que deseas. Lo que hagas con ella después, eso es cosa tuya. No puedo compararme contigo físicamente, y con esa carta mía en tu poder, puedes hacer lo que quieras con tus respuestas y no podré detenerte. Y como no puedo, solo te pido que consideres las implicaciones de lo que te digo y las de cualquier acción que puedas tomar. Mirio consideró la oferta. Netsu estaba siendo extrañamente honesto con él al respecto. Ahora que lo pensaba, Midoriya había puesto la misma cara. Iba a decirle lo mismo que Netsu estaba a punto de decirle, antes de que lo secuestraran. Había estado a punto de decirle la verdad. Te escucharé, director Netsu, decidió finalmente Mirio. Así que, por favor, cuéntamelo todo. Netsu ciertamente se lo dijo. El director comenzó con una historia que Mirio conocía, pero de la que no había oído los detalles. Le contaron una historia de experimentación a manos de humanos, y como Netsu descubrió que las instalaciones que lo torturaron estaban dirigidas por la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Como Netsu planeaba erradicar la corrupción de raíz por lo que le hicieron, y como estaba dispuesto a hacer cosas que la mayoría de los héroes no hacían para alcanzar ese mismo objetivo. Una historia sobre cómo conoció al Shiya Saikai por pura casualidad. Un miembro suyo solicitó ingreso a la UA, y como Netsu creyó que podía aprovecharlo, sacarle el máximo provecho. Porque incluso si eso significaba ayudar a un grupo como el Shiya Saikai a cambio, simplemente no había manera de que pudiera obtener la información necesaria para desmantelar el HPSC sin recurrir a contactos y métodos criminales. Una historia de cómo Netsu llegó a aprender la verdad de Midoriya Izuku él mismo a través de su trato con la Yakuza. Que Midoriya era un niño que había sido acorralado, que era bueno de corazón bajo su entrenamiento y título sorprendente, y como Netsu realmente creía que no era una amenaza para los estudiantes. Si hubiera sido una amenaza, Netsu nunca habría dejado a Midoriya cruzar las puertas de UA.
El héroe tejió una historia de cómo llegó a comprender que incluso el propio Shiasai Ikai no se parecía en nada a las otras familias yakuza que aún existen hoy en día, como los amigos de Midoriya llegaron a la misma conclusión cuando también supieron la verdad. Una historia de lo que Netsu pretendía hacer con Midoriya en el futuro. Midoriya Izuku algún día se convertirá en el líder del Shiasai Ikai, explicó Netsu, a pesar de la sorpresa e incredulidad de Mirio ante lo que había descubierto, y planeó usar su futuro puesto para convencer a la Yakuza de que haga aún más bien, de que mejore, por pequeño que sea el cambio. Creo que, bajo la guía de alguien como él, no es una idea tan descabellada. Así que, ya has oído todo lo que tengo que decir, Togata-kun. ¿Entiendes mi postura? Mirio guardó silencio durante varios minutos en la parte trasera del coche. Solo el ruido de la carretera acompañaba la tensa atmósfera entre él y el director. Pensó en todo lo que le habían dicho y cómo encajaba con lo que sabía y lo que había presenciado. Pensó en cómo debería sentirse en ese momento, en cuál sería lo correcto que haría en esa situación. Nighteye tiene sus propios problemas y tú no deberías sufrir por ellos. No hace mucho, su instinto le habría llevado a acudir directamente a Sir Nighteye con algo así. Cuando tenía dudas, creía que su mentor siempre tenía el mejor consejo, siempre tenía las mejores intenciones para él. Pero últimamente, solo había visto una persecución obstinada y un desprecio inquebrantable por la Yakuza, a pesar de que no habían cometido ningún delito conocido por ningún héroe. A pesar de que se preocupaban por los necesitados, a pesar de que ayudaban activamente a su comunidad. Últimamente, Sir Nighteye había estado intentando derrocar a Netsu, el director de la Wanetsu, quien, a pesar del trato recibido por los humanos, se esforzaba por educarlos y ver su lado bueno. Una persona que eligió criar héroes y fomentar la buena voluntad en las generaciones futuras. Alguien que era amigo de All Might, según las propias palabras de su mentor, y a quien All Might le confió algo parecido al secreto de uno para todos. Fue por eso que Mirio dudó, lo que lo llevó a contarle a Netsu sobre la investigación de Nighteye y a guardarse el secreto hasta ahora. Así que tuvo que admitir que tal vez Sir Nighteye estaba realmente equivocado. Quizás no sobre la verdad literal, después de todo, Netsu colaboraba con la Yakuza, sino sobre el razonamiento que la sustentaba. La verdad. Está bien, Togata-senpai. La verdad. La verdad es que yo. Midoriya le había contado la verdad a tanta gente, incluso cuando no era necesario, incluso cuando hacerlo era objetivamente estúpido y lo ponía en peligro de ser descubierto, solo porque quería amigos de su edad. Midoriya les había dicho a Netsu y a sus amigos que, a pesar de lo que había pasado, a pesar de su falta de opciones, jamás habría trabajado para Chisaki Kai si realmente fuera un villano despiadado. Había ayudado a Mirio con su don, a sus amigos y a su hermana, y a la gente de su entorno en cada oportunidad. Entre otras cosas, hacía servicio comunitario en un refugio casi a diario. En cualquier otra circunstancia, lo habrían considerado un héroe comunitario. Respondió varias veces a una peculiaridad del detector de mentiras, y afirmó rotundamente que no hacía nada ilegal. Lo único cuestionable que había hecho era por el bien de los demás. El Shiasai Ikai, con la ayuda de Midoriya, había derrotado al ejército de liberación de Meta, y ahora luchaban para derrotar a un villano como todos para uno. Fueran cuales fueran las razones que tuvieran para involucrarse en tales combates, los resultados de ambos serán, en última instancia, positivos, suponiendo que ganaran la batalla en la que se encontraban. A veces, el deber de un héroe es meter las narices en los asuntos de los demás, aunque una parte de él siempre se sentiría un poco mal por admitirlo. Creo que entiendo su postura, director Netsu. Mirio finalmente se atrevió a hablar, con una expresión extrañamente tranquila ahora que lo entendía. No me gusta la turbidez. Es decir, a la mayoría de los héroes no les gustaría, la verdad. Pero, sé que tenía una buena razón para hacer lo que hizo. Y creo que Midoriya también. Simplemente, no puede fingir la bondad que esconde. Sé el tipo de persona que vi en él, y no era un tipo conspirador y malvado con la intención de hacer daño a la gente. Creo que realmente estaba a punto de decirme la verdad, antes de que lo interrumpieran. Netsu parecía genuinamente aliviado. Me alegra que lo entiendas, Togata-kun. Si es así, tengo que pedirte un favor.
Es extremadamente importante, tanto para mí como para Midoriya, que sigas preocupándote por él sabiendo lo que haces ahora. ¿Estás dispuesto a ayudarme en mis esfuerzos contra la Comisión de Héroes? Depende de qué necesites que haga exactamente, dijo Mirio, inseguro. Si es inofensivo, entonces, supongo que sí. Después de que esto termine, habrá un ajuste de cuentas, murmuró Netsu, cerrando los ojos pensativo. Estaré tan ocupado después que no tendré tiempo para hacerlo yo mismo. Así que, cuando terminemos en Yokohama, necesito que vayas a recoger las demás pruebas que la familia de Midoriya reunió para mí. También te daré la carpeta que viste en mi maleta. Cuando las tengas todas, llévalas a la o haz una copia en una computadora específica de mi oficina. No uses la de mi escritorio. Te daré acceso remoto a instrucciones una vez que me avises de que estás allí para hacerlo. También necesito que acompañes a un testigo importante a custodia protectora en la OA, si estás dispuesto a hacerlo por mí. Mirio se mordió el labio, pensativo. Si solo se trata de conseguir información para ti, subirla a tu ordenador y proteger a alguien, de acuerdo, lo haré. Solo, no le digas a Sir Nicteye que trabajo contigo. Quiero hablar con él en mis propios términos. No te preocupes, no diré nada de esto. Solo, quiero que sepa que creo que está llevando su investigación por el camino equivocado. Por supuesto, Togata-kun. Esa conversación es tuya, asintió Netsu con compasión. Sabía que para Togata enfrentarse a alguien a quien apreciaba debía haber sido increíblemente difícil, incluso sabiendo que era lo correcto. Y una cosa más, si pudieras cuando lleguemos a Yokohama, quiero que te concentres en asegurarte de que los secuestrados sean evacuados sanos y salvos. Estoy seguro de que no necesito explicar por qué sería muy malo para ti acercarte a All for One. Deja esa batalla en manos de All Might. ¿Puedes hacerlo? Mirio asintió con cansancio. Sí, director. Actualmente. Aunque era difícil respirar a través de los moretones y una puñalada superficial y lo que parecían algunas costillas rotas, y aunque su visión oscilaba entre los golpes en su cabeza y la sangre goteaba en sus ojos, Izuku siguió moviéndose hacia el sonido de la voz de Eri tan rápido como pudo. A pocas calles del complejo de almacenes, había una barricada policial, a juzgar por las luces intermitentes. Se limpió la sangre de los ojos y se concentró, recuperando el equilibrio. Eri estaba sentada en el suelo, a cierta distancia de donde estaban aparcados los coches de policía, sollozando desconsoladamente y con la bocina encendida de nuevo. Parecía que los agentes, comprensiblemente, temían acercarse demasiado a ella. Mimik debe haberse topado con la barricada, a juzgar por lo seguro que estaba Izuku de que era él quien estaba siendo empujado a la parte trasera de un coche de policía. La policía debe haberlo confundido con un villano de la liga, que se había llevado a Eri. Eri. Gritó Izuku, tosiendo de nuevo por la tensión que los gritos le producían en sus heridas. Aquí estoy. Izumi. El don de Eri finalmente empezó a disminuir al oír su voz, y de inmediato se levantó y corrió hacia él. Evidentemente, había usado su don para curarse las rodillas y las manos raspadas, pues Izuku ya no veía rastro de ellas. Y aunque se tambaleaba, cuando Eri llegó a él, la alzó en brazos. Ella también lo abrazó y rompió a llorar. Te tengo, dijo Izuku, ahora en voz baja, mientras la sangre le nublaba la vista. Los últimos restos de su don, antes de que se desvaneciera, lo rozaron, y sintió que la peor de sus heridas se acercaba lo suficiente como para detener la hemorragia. No te preocupes, Eri. Tu hermano mayor te tiene. Y entonces Izuku sintió una mano en su hombro. Izuku se giró y golpeó a quien lo sujetaba directamente en la cara con la mano libre, sintiendo una nariz crujir bajo el puño. Otra mano lo agarró por la muñeca, y con ambos brazos ocupados, solo pudo morder la mano que lo sujetaba. Con el mordisco, exclamó. No sabes cuándo rendirte, Shigaraki. Midoriya. Gritó una voz familiar. Tranquilo. Son Aizawa y la policía. No somos de la liga. Izuku lo soltó, escupiendo la sangre acumulada en su boca. Se giró y, efectivamente, parecía ser Aizawa, incluso con su visión deteriorada. El hombre se agarraba la nariz rota y usaba el cuello de su camisa para contener la sangre que goteaba. La persona a la que Izuku había mordido era un paramédico.
Uf, qué puñetazo cuando Netsu me pidió que viniera a ayudar, no pensé que me encontraría con esto, murmuró el hombre. Fue entonces cuando vio claramente a Izuku, y a través del agujero de su camiseta, pudo ver los tatuajes grabados en la piel. De repente, su expresión se tornó mortalmente seria. Midoriya, creo que tienes una explicación increíble que darnos. Izuku se enderezó y abrazó a Eri con más fuerza. Le susurró al oído, en voz baja, para que solo ella pudiera oírlo. Eri, no le digas nada a nadie a menos que yo te diga que es seguro, ¿de acuerdo? Prométemelo, y prométeme que te quedarás a mi lado pase lo que pase. De acuerdo, asintió Eri, cerrando los ojos con fuerza. Lo prometo. Kai jadeaba con dificultad tras su máscara. Había estado luchando durante lo que parecía una eternidad, pero por dentro, estaba en paz. Había oído que sus hijos habían sido recuperados, y eso fue suficiente para tranquilizarlo. No importaba lo agotado que se sintiera, ni lo grave que se pusiera la situación de ahora en adelante, sabía que sus hijos estarían bien. All Might y All For One llevaban un tiempo enfrentándose, ya que no había más clones para ayudar. Gran Torino y Sir Nicotelle, el refuerzo de All Might, se habían marchado a otro lugar para encargarse de Nomu. Por otro lado, eso significaba que tanto Nomu como probablemente la Liga de Villanos estaban ocupados en otras cosas, dejando solo a All For One por vencer. Al principio, cuando el héroe se unió a la batalla, parecía que All Might iba ganando. Sin embargo, tras intercambiar golpes durante bastante tiempo y recibir suficiente daño, All Might parecía estar decayendo. Había empezado a exhalar vapor, su cabello, siempre erizado, se le caía hacia un lado y sus mejillas se hundían ligeramente. La cosa pintaba mal. Sí, incluso All Might estaba decayendo. Aún no se había presentado ninguna oportunidad, y al ritmo que iba esto, dudaba que apareciera pronto. Así que, Kai tendría que buscarse una. Kai se preparó, respiró hondo y echó un vistazo a la cadena que salía del bolsillo de su chaqueta. Sabía que en ese bolsillo estaba el reloj que le habían regalado sus hijos, donde la imagen de su pequeña familia aguardaba. Cerró los ojos un instante mientras lo imaginaba. Si así tenían que ser las cosas, que así fuera. Si era por su bien, entonces él. Oyahil. Estamos aquí para ayudarte. Kai abrió los ojos de golpe. Era la voz de Katsukame llamándolo. Pero, todos los clones habían sido derrotados. Entonces, ¿cómo estaba él? Vio nada menos que a Kurono, los 8 balas y Jin irrumpir en la refriega, trepando por los escombros para alcanzarlo. Si todos los clones estaban muertos, entonces estos debían ser los originales. Jin retrocedió, con una expresión sorprendentemente emotiva. Me doy cuenta cuando matan a mis clones, Oyahil. Deberías haber pedido más refuerzos. Estamos aquí para darlo todo y tomar nombres. Sin decir palabra, Jin empezó a crear más clones, con Kurono a su lado, asegurándose de que él fuera el auténtico, el original. Había menos que antes, pues Jin estaba claramente exhausto de haber creado tantos, y parecía que, en su agotamiento, solo podía concentrarse lo suficiente para clonarse a sí mismo, pero Kai no se quejaría de más refuerzos, sin importar la forma que adoptaran. Los clones se lanzaron de inmediato a la lucha, arremetiendo contra todos contra uno a la vez. Las 8 balas respaldaron a los clones, y Katsukame rió a carcajadas. He vuelto, cabrón. Rugió Katsukame a All For One. Intentó reunir algo de la energía de All For One para sí mismo, haciéndose más grande y fuerte en el proceso. Puedes recuperar el maldito don que me diste y metértelo en la cabeza. La actitud de All For One cambió ante el repentino cambio de situación. Entre la cantidad de clones que se amontonaban sobre él, logró liberarse fácilmente de una mano y la blandió formando un arco. Desde la palma, lanzó un ataque de viento que abrió un camino entre los clones y le dio espacio para trabajar. En uno de los lados de All For One, All Might volvió a atacar, aprovechando la distracción de los clones. Detroit aplastar. Un buen puñado de clones fueron despedidos por la fuerza del viento generada por el puñetazo del héroe. All For One lo atrapó con una mano, aunque fue empujado hacia atrás varios metros en el proceso. Su agarre se endureció, negándose a soltar el puño de All Might.
El Katsukame original, sin embargo, se mantuvo firme incluso contra el viento gracias a la energía que había absorbido. Él también intentó un puñetazo, pero All For One lo desvió y lo agarró por el cuello con la mano libre. Tú, dijo el villano furioso. Ya te recuerdo. Viniste arrastrándote hacia mí por un don, y ahora lo rechazas. Bien. Que así sea. Lo recuperaré. La mano de All For One se apretó con más fuerza, y una especie de líneas brillantes aparecieron tanto en la mano del villano como en la garganta de Katsukame. Incluso durante lo que pareció una experiencia increíblemente dolorosa cuando le arrebataron su don, Katsukame simplemente rió. All For One se inclinó, claramente incapaz de resistir la oportunidad de regodearse. Dime, reliquia Yakuza, ¿qué es exactamente tan gracioso? Has perdido tu don, los clones que tu compañero parece empeñado en crear son ridículamente débiles, y ninguno de ustedes me ha hecho ni un rasguño. Estás perdiendo. Kai lo vio. Su oportunidad. ¿Quieres saber qué es tan gracioso? Katsukame soltó otra carcajada mientras los clones que habían sido despedidos comenzaban a regresar. Supongo, es solo porque, por fin seré libre, y tú. Con el puño de All Might en una mano, el cuello de Katsukame en la otra, clones amontonados alrededor del resto de él y su enfoque en robar el Kirk de Katsukame y regodearse, la atención de All For One estaba tan dividida que Kai finalmente pudo acercarse lo suficiente para hacer al menos un breve contacto, si no más. ¿Qué? ¿Qué? Por favor, cuéntamelo. Una sonrisa pícara se extendió por el rostro de Katsukame. Por fin, estarás muerto, imbécil. Uno de los clones de Jin, apoyado por otro, lanzó a Kai hacia arriba, lo suficientemente alto como para alcanzar una de las manos alzadas de All For One, la que sujetaba el cuello de Katsukame, a pesar de la diferencia de altura. Justo cuando el villano se dio cuenta de que no se había enfocado en la persona correcta, la punta del dedo de Kai apenas rozó el dorso de la mano de All For One. Los mismos clones rápidamente agarraron a Kai y lo lanzaron hacia atrás antes de que pudiera lastimarse, mientras All For One, con la misma rapidez, soltaba a Katsukame y se preparaba para contraatacar. Sin embargo, su mano comenzó a moverse repentinamente y a deformarse grotescamente cuando Overhaul lo agarró. Kai sabía que ese contacto limitado no era suficiente para destruirlo por completo, pero les daría una ventaja si su brazo se rompía, como mínimo. All For One lanzó a All Might con una ráfaga de aire masiva y luego se agarró el brazo. Kai lo vio usar rápidamente algún tipo de don curativo. Fuera lo que fuera, parecía estar combatiendo activamente los efectos de Overhaul, manteniéndolo a raya el tiempo suficiente para no perder un brazo. Sin embargo, parecía que le exigía mucha concentración combatir sus efectos. Me niego, gruñó All For One, a permitir que algo tan inferior a mí como la Yakuza me haga daño. All For One activó varias otras peculiaridades, unas que le hicieron brotar más huesos afilados de la piel y otra que los moldeó en algo parecido a púas gigantes de erizo. Salieron disparadas de su cuerpo a velocidades tremendas, destrozando a varios clones. Ni siquiera All Might pudo esquivarlas por completo. Una le atravesó el lado izquierdo del estómago, y el hombre casi se derrumbó por el impacto antes de toser una bocanada de sangre. Su apariencia pareció adelgazarse aún más. Dos de las púas de hueso perforaron el brazo de Kai, y varias alcanzaron a Tengai y Jin en los hombros y el estómago. Tengai inmediatamente levantó una barrera alrededor de ambos, manteniéndose firme para asegurarse de que no volvieran a ser alcanzados por un ataque como ese. Kai se quitó las púas de hueso y se curó las heridas con un gruñido. Y me niego a dejar que gane alguien que usa un nombre tan infantil como el Coco. Debes ser tú quien eliminó las protecciones de don de Yotsubashi después de todo. Un líder que se ensucia las manos, ¿eh? Espetó All For One. Kai sintió que lo estaban mirando fijamente bajo su máscara. Disfrutaré mucho arrancándote tu don antes de matarte. Pero primero, supongo que un don como el tuyo merece lo mejor de mí a cambio. El hombre activó varias peculiaridades más, demasiadas para que Kai pudiera identificarlas todas a la vez, y aplastó a los clones que aún quedaban. Apuntaba a Jin, la amenaza más importante, desviando su atención de All Might. El héroe fue lanzado hacia atrás por lo que parecía ser un enorme rayo de luz proveniente de una de las manos de All For One, que le quemó el traje e incluso el cabello.
Si Olmig no hubiera esquivado tan rápido, Kai estaba seguro de que el ataque lo habría matado. Los demás, incluido Olmig, centraron sus ataques posteriores en All for One. Hicieron todo lo posible para evitar que el hombre rompiera la cúpula de Tengai. Por el momento, sus esfuerzos conjuntos parecieron ser suficientes para bloquear al menos algunos de los ataques más fuertes de All for One, manteniendo a Jin sano y salvo por un poco más de tiempo. Jin aferró con una mano la pluma de hueso que tenía en el estómago y extendió la otra, dispuesto a crear más clones. No me moveré de aquí. Aunque me cueste la vida, defenderé mi lugar en el mundo con todo lo que tengo. Esta familia, me hizo real. Y jamás permitiré que me la arrebaten. Así que si quieres matar a mi familia, primero tendrás que lidiar con este hombre real. Usa estos clones como sea necesario, jefe. Todos estamos dispuestos a morir por ti. Un ejército masivo de clones de Jin comenzó a surgir, expandiéndose a un ritmo que ni siquiera Kai imaginaba que pudiera crear clones. Al parecer, la barrera de Tengai podía dejar salir cosas mientras impedía la entrada. Otra versión práctica de la teoría de Midoriya, acumulada a lo largo de los años. Los ojos de Kai se abrieron de par en par, cuando de repente registró las palabras de Jin, entendió lo que Jin estaba insinuando. Si usaba los clones entonces tal vez solo tal vez no tendría que hacer contacto directo con Overhaul All for One. La monstruosa oleada de clones se abalanzó sobre All for One a la vez, y Kai comenzó a abrirse paso entre ellos para acercarse a All for One. Revisó algunos de los cuerpos de los clones a su paso, un proceso demasiado rápido para que se convirtieran en lodo. Los huesos de los clones revisados se convirtieron en lanzas en sus manos, que lanzó hacia adelante, incluso a través de otros clones, si eso significaba golpear a All for One. Y gracias a que tuvo que concentrarse en evitar que Overhaul le destrozara el brazo, su defensa se redujo a lo suficiente como para que aterrizaran. Cuando alcanzaron al villano y se hundieron en su piel, los clones los atraparon. Oyaji. Puedes hacerlo. Mata a este tipo. Estamos aquí para ayudarte, Oyaji. No dejes que gane. Aunque usaba los clones como armas, todos los demás lo llamaban, dispuestos a ser utilizados si eso significaba ayudar a Kai a ganar la batalla. Kai usó los clones modificados para expulsar a Katsukame y Olmig, quienes habían estado más cerca de All for One, del área con gran fuerza. Habría sido peligroso que se quedaran. La única persona original allí ahora era el propio Kai. Como si la cantidad bastara para vencerme. Rugió All for One desde el interior de la pila de clones gigantes. Aún no han aprendido la lección. La pila de clones de Jin empezó a retumbar y brillar en los espacios vacíos entre ellos, y entonces otro de esos enormes rayos de luz se liberó del centro, seguido de enormes lanzas de hueso que empalaron a varios clones y lanzaron a otros por los aires. Quedaron entonces agujeros gigantescos en la pila de clones, los que no se habían convertido inmediatamente en lodo. Los demás podían ver dentro de la pila y ver todos para uno en el centro. Se encontraba de pie sobre una pila de lodo clonal, tantos de ellos aniquilados que sus restos se habían acumulado a sus pies. Algunos de los clones restantes se aferraban directamente a All for One. Sus manos recordaban inquietantemente a las de Shigaraki, que lo sujetaban implacablemente. Y, sobresaliendo entre los clones, también podían ver al Kai original. El brazo izquierdo de Kai había desaparecido, destrozado desde el hombro por una de las lanzas de hueso, y una parte de él había sufrido quemaduras graves por el borde de ese rayo de luz. La sangre goteaba del brazo, y el hombre se tambaleaba al caminar. Pero seguía de pie, con la mano sana sobre el montón de clones, y eso era todo lo que importaba. Debajo de su máscara, Kai estaba sonriendo. All for One abrió la boca para hablar. Voy a... Y entonces el hombre dejó de hablar, porque de repente, la pila de clones se estremeció con los efectos de Overhaul. All for One había estado demasiado concentrado en los clones como para darse cuenta de que Kai había estado dejando rastros de los efectos de Overhaul en cada uno de ellos mientras avanzaba, de forma similar a como Kai había usado Overhaul para deshacerse de los clones Jin sobrantes en la casa de seguridad. Con todos los clones actuando como conductos, Kai tenía tantos puntos de contacto que era imposible para All for One escapar de sus efectos completos. La pila de clones, y All for One con ellos, explotó.
En medio de toda la destrucción y la carnicería, Kai se alzó victorioso, cubierto de la sangre de All for One, lo único que quedaba del villano. Se tambaleó de nuevo, pero metió la mano que le quedaba en el bolsillo. Aunque la sangre manchaba la tapa metálica, sacó y abrió su reloj de bolsillo y contempló la foto de su familia que contenía mientras su visión comenzaba a nublarse por la pérdida de sangre. Ah, me alegro tanto. Su mirada se desvió hacia el cielo, un agujero en la capa de nubes tras el anterior ataque de rayos de All for One. Parece que, ya casi amanece. Espero que el amanecer les sea cálido. Kai cayó rápidamente al suelo, inconsciente, con el reloj de bolsillo todavía en su mano.